Y en realidad, en algunos estudios que hemos realizado, que realizamos hace algún tiempo, existe un estrecho vínculo entre la célula dendrítica y el macrófago, tanto así que macrófagos o monocitos de sangre periférica es posible transformarlos in vitro en macrófagos. Ahí está el mecanismo de plasticidad celular que tiene incluso una célula madura. Eso es lo que hemos visto en la clase de stem cell. Pues bien, LPS como patrón molecular asociado a patógeno puede reconocer algunos receptores presentes tanto en monocitos como en células dendríticas inmaduras. Y estos receptores son de distinto tipo. Por ejemplo, tenemos algunos receptores asociados a la superficie celular, asociados a la membrana, que son los denominados PRR, Pattern Recognition Receptor, y que reconocen estos PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos, dentro de los cuales yo lo he ejemplificado acá con LPS. Puede ser peptidoglicán, flagelina, etc. Compuestos bacterianos, compuestos parasitarios, virales o incluso también de protozoarios. Pues bien, creo que el patrón molecular que con más frecuencia eh, utilizamos en los laboratorios para poder demostrar el efecto de una inflamación o infección estriba en los receptores de tipo TLR. Esos son los, digamos, probablemente los más importantes. Y existe una familia de TLR bastante amplia, aquí ustedes lo pueden ver, TLR 1 al 9, y que reconoce distintos patrones moleculares asociados a patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a señales de peligro. Y estos pueden ser en el amplio espectro de los patógenos que nos afectan, como ya mencionaba, parásitos, bacterias, hongos, virus. Y no por nada, y ya lo voy a ver en unas diapositivas más, o se va a mencionar unas diapositivas más, no por nada son tan importantes que los que descubrieron este tipo de moléculas de tipo TOL fueron galardoneados con el Nobel de Medicina. También tenemos receptores tipo NOD, que ustedes pueden ver acá, que es lo que reconocen principalmente peptidoglicano. Receptores de tipo RIG, que reconocen RNA viral. Sensores de DNA que reconocen precisamente DNA. Receptores de tipo lectina, que reconocen, ustedes ven acá, glucano de paredes de hongos. Receptores scavenger, en realidad, que pueden detectar una amplia gama de patrones moleculares asociados a patógenos, entre ellos diacilglicerol o diacilglicerio, y algo que también es muy importante y muy estudiado también en la inmunología para poder comprender la inmunidad innata precisamente a través de la fagocitosis, son los receptores de péptido formilado. Gran cantidad de bacterias presentan este tipo de receptores para estos péptidos. Estos son los patrones moleculares asociados a... son los receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Pero también tenemos algunos otros moléculas presentes tanto en las células dendríticas como en los macrófagos que reconocen componentes solubles, como por ejemplo las pentraxinas. Y una pentraxina muy conocida es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una opsonina muy primitiva, que tiene varios efectos más allá de la opsonina, proviene del complemento, es una evolución, una molécula muy rudimentaria del complemento, y puede unirse a distintos fosfolípidos como fosfatidilcolina o fosfatidiletanolamina o una combinación de ellas. También están las colectinas, están luego las ficolinas y también están las moléculas del complemento que se unen a las membranas celulares previo a la destrucción del patógeno, como un mecanismo también de opsonización.
Sin duda que la molécula asociada a infección o inflamación más importante es la proteína C reactiva, como les mencionaba yo, un tipo de pentraxina. Y el prototipo, como también ya mencionaba, de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a señales de peligro son los receptores de tipo TOL, que los podemos encontrar tanto en células de la inmunidad innata como también en células de la inmunidad adquirida. Fue precisamente ese uno de los trabajos que realizamos nosotros en determinar en linfocitos la presencia de receptores de tipo TOL. Pues bien, lo clásico sí es que estos receptores de tipo TOL se encuentran en macrófagos, en fagocitos, en los centinelas del sistema inmune, las células dendríticas. Y es lo que se muestra acá, en esta figura, donde esta célula dendrítica tiene este receptor de tipo TOL y los otros receptores también están presentes en ella. Pero los TOL, como les decía, son los más importantes y los más relevantes. Um, Lo que ven ustedes acá es precisamente la familia de los receptores de tipo TOL y la primera diferenciación que podemos hacer es que estas moléculas de tipo TOL se encuentran presentes en la membrana de célula dendrítica y macrófago, pero también se encuentran en endosomas, en el citoplasma de esta misma célula. Pero la particularidad que tienen es que cada uno de estos TOL tiene bastante especificidad para ciertos productos bacterianos. El más estudiado es TLR4, bueno, es a través del cual se obtuvo el Nobel de Medicina y muestra que TLR4, su ligando es LPS principalmente. En los otros TOL, ustedes pueden ver que existen otros tipos de ligandos. Todos ellos, en su dominio citoplasmático, presentan una molécula de tipo TIR que tiene la capacidad de activar otras moléculas en una cascada de transducción de señales, como por ejemplo, si utilizamos como ejemplo TLR4, este dominio TIR de TLR4 puede activar a TIRAP. TIRAP puede activar a esta proteína MID88. MID88 como una molécula adaptadora, y ustedes pueden ver que esto se repite en la mayoría de los TLR, activa a IRAC. IRAC activa a TRAF. TRAF activa a IKK. IKK activa a el factor nuclear kappa B. Factor nuclear kappa B que trasloca al núcleo de células dendríticas y macrófago y tal cual como un factor de transcripción se une a secuencias promotoras de genes para la expresión de citoquinas. Si se fijan ustedes, este mecanismo que acabo de mencionar es muy similar para la mayoría de los TLR, excepto para TLR5, que si ustedes se fijan no tiene esta molécula intermedia que es TIRAP. Y en el caso de TLR4 tiene la posibilidad también de activar a través de la transducción de señales y activación a través de TRAM. Y TRAM puede activar a TRIF y TRIF puede activar a TRAF. TRAF activa IRF3 e IRF3 también como factor de transcripción se une a secuencias promotoras de genes que codifican para citoquinas. En particular, la citoquina que codifica IRF son las proteínas que, codifica para los interferones, citoquinas como interferón 1 o interferón 2. Particularmente, si ustedes ven acá, TLR4 puede activar citoquinas inflamatorias mayores, IL-1, interleuquina 6, TNF principalmente, pero también a través de este otro adaptador puede activar los interferones. Los demás TLR, como ustedes pueden ver, siguen esta vía canónica de transducción de citoquinas inflamatorias mayores. Bueno, y interferón también es una citoquina inflamatoria mayor, pero que está muy vinculada con la infección de tipo viral. Y a propósito de infección viral, los PAMPs que ustedes ven acá están relacionados con bacterias. Y si ustedes se fijan, estos TLR que están en endosomas, TLR3, 7, 8 y TLR9,
Todos ellos reconocen productos o ácidos nucleicos, como RNA de cadena doble, RNA de cadena simple o islas CPG en el DNA. Y por lo tanto, si reconocen DNA o RNA o ácidos nucleicos en general, estos TLR están especializados en reconocer partículas virales. Y si ustedes se fijan, tienen algunas moléculas adaptadoras que en el caso de TLR3, cuando se activa, este señaliza a través de TRAF con la misma vía de TLR4 y produce interferón. TLR7, 8 y también TLR9 activa a IRAC, IRAC activa a TRAF, TRAF activa a esta tirosina quinasa, tank binding quinasa, que luego activa a IRF7 y que esta, como factor de transcripción, se une a secuencia promotora de genes que codifican para los interferones tipo 1 y tipo 2. En definitiva, lo que tenemos acá son las familias de TLR, todas ellas con especificidades bastante eh, circunscritas a ciertos productos bacterianos virales y que en el contexto de una inflamación o infección por algunos de estos patógenos responden produciendo en los macrófagos o en las células dendríticas citoquinas. Y acá solo una secuencia de tablas que muestran la especificidad de los distintos TLR para las distintas especies de bacterias y componentes bacterianos, los denominados PAMPs. Esto es para bacterias, lo propio tienen para los hongos y lo propio tienen ustedes acá para los protozoos. También hay una tabla aquí, y esta es la tabla final. Tenemos la especificidad de los TLR para algunas partículas virales. En definitiva, entonces, lo que tenemos hasta acá es que la activación del sistema inmune responde con un perfil de citoquinas bastante específico, que puede ser un perfil TH1, perfil TH2, perfil TH17 u otros, dependiendo del patógeno que esté afectando al individuo. Esto no es tan simple porque no solo se requiere de moléculas TLR presentes en células dendríticas, macrófagos o células de la inmunidad adquirida, no solo es necesario este TLR, sino que también se requieren otras moléculas. Y, por ejemplo, para poder activar el TLR a través de LPS, se requiere que TLR4 esté unido a esta proteína, MD2. Y además, esté en la vecindad del TLR4 este marcador, CD14. Luego, para que se pueda unir LPS, CD14 debe estar interactuando con TLR4 a través de esta proteína, que es la proteína ligante de LPS. Es solo en esta conformación que se puede activar esta vía por este patrón molecular asociado a patógeno que es LPS. Y desde allí, lo que ustedes ya conocen, TIRAP activa amido 88, amido 88 activa IRAC, etcétera, 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 hasta llegar al factor nuclear kappa B. Factor nuclear kappa B, como ya les dije, se une a secuencias promotoras de genes que producen citoquinas inflamatorias. Y el resultado es, entonces, de esta primera parte que se vulneró la primera barrera en un contexto de inflamación e infección, es que se producen estas citoquinas mayores. ¿Cuáles son estas citoquinas mayores? Las principales: interleuquina 1, interleuquina 6, TNF y también interferones. También pueden considerar como citoquina mayor, aunque con una propiedad distinta, interleuquina 8, interleuquina 11 y también TGF-beta, como también los interferones. Y bueno, esta es la cascada de transducción de señales y la publicación original en Nature que dio origen a el descubrimiento de esta secuencia de activación y que fueron acreedores del Nobel de Medicina en el 2011. Por lo tanto, verdaderamente TLR son un elemento muy, muy importante en la activación de la inmunidad innata.
Eh, Alguien me interrumpió con un mensaje que es, algo decía el mensaje, si me lo pueden confirmar. Perdón, profe, pidió que leyeran el mensaje. Sí, alguien me envió un mensaje y apareció aquí en pantalla, pero no lo alcancé a leer, estaba concentrado en la clase. Una compañera dice de que hay compañeros que todavía están intentando entrar. Si los pudiera dejar entrar, por favor. Ah, ya, voy a ver eso. Detengo la clase entonces para ver quiénes están en la espera. En realidad hay un tal llamado Andrés solamente. No, no hay tantos, solo un estudiante, Andrés. Bien, bien, ahora puedo seguir quizás sin interrupciones la clase. Entonces lo que retomo en la clase, lo que hemos dicho hasta el momento es que producto de la vulneración de una de las barreras, los patógenos toman contactos con específicos TLR, lo cual eh, hace que las células dendríticas y macrófagos respondan con producción de citoquinas. Y aquí están los prototipos de citoquinas mayores. ¿Qué pasa con estas citoquinas mayores? Tienen un efecto a nivel de, tienen un efecto a nivel del hígado, a nivel hepático. Y el hígado responde produciendo surfactante A y surfactante B. Estos surfactantes, seguramente ustedes los recuerdan, como elementos clave en la perfusión al inicio de la vida, como un facilitador de la perfusión y el transporte de oxígeno en un recién nacido. El surfactante está recubriendo eh, el pulmón, los alveolos pulmonares, y su presencia favorece entonces la adquisición del oxígeno ambiental en esta primera etapa de la vida. Pero el surfactante también tiene otras funciones y una de ellas es que actúa como una opsonina. Entonces se une a patógenos principalmente respiratorios, aunque están en varios tipos celulares, se une a patógenos respiratorios principalmente y es posible que de esa manera pueda opsonizar partículas bacterianas de bacterias muy específicas del tracto respiratorio. ¿Cómo son? No sé si lo tengo acá. Patógeno oportunista Pneumocystis gyroesi. Y que este, si bien es muy importante y el sujeto normal puede contrarrestar una infección en la etapa de recién nacido facilitado por el surfactante A o B, esto también es de real importancia en los pacientes inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos por alguna enfermedad autoinmune, inmunodeprimidos por el uso de algún fármaco inmunosupresor, por ejemplo, relacionado con el trasplante u otro tipo de alteraciones, o en el caso de pacientes que reciben tratamiento por quimioterapia. Y es por eso que este patógeno cobra real importancia en el área hematológica, porque gran parte de las neumonias en pacientes inmunosuprimidos por quimioterapia, el patógeno es precisamente Pneumocystis. Y bueno, entonces ese es el rol del surfactante. También tenemos las manosa binding lectin, que es también una molécula que ya la hemos mencionado al comienzo de la clase, que puede también opsonizar patógenos. Fibrinógenos, el fibrinógeno puede también aumentar producto de la síntesis de citoquinas. Pentraxinas, ahí está la proteína C reactiva y la proteína amiloide, muy importante, por ejemplo, en Alzheimer. Pero todas estas proteínas que yo acabo de mencionar acá, y en algunas de ellas he indicado su concentración en plasma, excepto para la proteína C reactiva, porque ya la voy a tocar, y excepto para el surfactante. Claro, el surfactante, ya que está dispuesto en los tejidos, en el tejido pulmonar, en la interfase gaseosa, no tenemos una concentración de surfactante a nivel plasmático, porque está precisamente en el tejido. Pero todos los demás es posible de medir.
Y genéricamente todas estas proteínas que ustedes ven acá son las denominadas proteínas de fase aguda. Entonces la activación de citoquinas tiene como consecuencia la activación de proteínas de fase aguda. Y la más importante es la pentraxina proteína C reactiva. Aquí está donde mapea, en el cromosoma 1, región 23. Tiene un peso molecular de 2,3 kilobases, pequeñita, y se une a fosfatidilcolina unida a esfingomielina o fosfatidiletolamina. Su concentración es de menos de 8 miligramos por litro. Es decir, es una molécula que se encuentra en un individuo normal en una concentración bastante baja. ¿Qué ocurre cuando existe infección e inflamación? Entonces, a modo de resumen, se liberan citoquinas mayores que tienen un efecto a nivel hepático y este responde produciendo proteínas de fase aguda. Desde el punto de vista clínico, la más relevante es la medición de la proteína C reactiva. Y eso es algo que ustedes no deben olvidar. Y seguramente en sus clases de bioquímica hicieron bastante referencia a esta molécula. Así que probablemente todo lo que les estoy diciendo yo de proteínas C reactivas o de proteínas de fase aguda seguramente ya lo saben, pero vale la pena al menos hacer un recordatorio. Pentraxina porque tiene 5 subunidades, entonces, ¿y cuáles son los efectos de estas pentraxinas? Por un lado, tienen la capacidad de opsonizar bacterias. Y si ustedes se fijan acá, la proteína C reactiva en su forma pentamérica se une a las bacterias. Y de esa manera puede unir fracciones del complemento, C1Q. C1Q une C1R, C1R une C1S. Y desde allí se inicia una cascada de activación del complemento sin vuelta atrás, es una activación de proteasas sin vuelta atrás, que terminan con el ensamblaje del complejo de ataque a la membrana, se forma el complejo del poro y en definitiva esta bacteria así estalla. Y es uno de los mecanismos que tenemos entonces como para contrarrestar la infección, mediado por proteína C reactiva. Naturalmente, el sistema del complemento, aunque siempre este va en una acción proteolítica de activación, que se llama activación de simógenos sin vuelta atrás, también está regulada y por lo tanto, si existe regulación del complemento, se pueden generar estas moléculas en las bacterias, en las paredes bacterianas, que son fracciones del complemento inhibidas. Por ejemplo, es C3b o C3b inhibido. Y aunque se haya detenido o regulado la acción del complemento sin producir la destrucción bacteriana, esta marca infectible del complemento sobre las bacterias hace que los macrófagos que poseen los receptores para complemento puedan reconocer este C3b inhibido y por lo tanto fagocitarlo. Desde este punto de vista, fíjense ustedes que la proteína C reactiva tiene una función de opsonización, tiene una función de quimiotaxis y tiene una función de sensibilización para la fagocitosis de esta bacteria. Si avanzamos en las propiedades de la proteína C reactiva, cuando el macrófago fagocita esta partícula bacteriana o este patógeno, también libera citoquinas. Y esto redunda en la producción de más TNF, de interleuquina 1 e interleuquina 6, es decir, el desarrollo de más citoquinas inflamatorias mayores que tienen también un efecto sobre el hígado con liberación de mayor contenido de proteínas de fase aguda, aún más síntesis de proteína C reactiva. También otra de las propiedades de la proteína C reactiva es que se puede unir a las células apoptóticas, generalmente dañadas por la inflamación o infección, y al unirse, la proteína C reactiva, el macrófago también tiene receptores para la unión del complejo proteína C reactiva lisofosfatidilcolina. Y también entonces esta célula apoptótica es fagocitada. Allí tenemos otra propiedad de la proteína C reactiva.
Ahora, como todo proceso biológico, tiene una contrarregulación, lo tiene el complemento porque no la proteína C reactiva y las propiedades que ya he indicado acá, es que la proteína C reactiva sobre tejidos inflamados, ustedes ven acá, pierde su conformación pentamérica y se vuelve o se expresa ahora sobre los tejidos inflamados en una conformación monomérica. El resultado es que en esta conformación aumenta la expresión de interleuquina 10, una citoquina que como prototipo de citoquina es una proteína reguladora y por lo tanto inhibe la fagocitosis a nivel de los neutrófilos o de los monocitos. También inhibe la expresión de interleuquina 1 y también inhibe la expresión de TNF. Por lo tanto, regula eh, estos procesos que hemos visto que tienen que ver con la destrucción tisular, principalmente de patógenos o de tejidos dañados. Una propiedad adicional de la proteína C reactiva en la forma monomérica es que ésta puede regular también la hemostasia. Un dato bastante interesante respecto de la proteína C reactiva y las proteínas de fase aguda en particular es que el 20% de los pacientes que ingresan a la UCI presentan falla hepática. Por lo tanto, si bien hay liberación de citoquinas, pero hay falla hepática en el 20% de los pacientes, en esa misma proporción de pacientes, la monitorización de infección o inflamación a través de proteínas de fase aguda, donde se incluye la proteína C reactiva, es entonces inoperante. Y por lo tanto, se deben utilizar otras estrategias que no sea la medición de proteínas de fase aguda para este tipo de pacientes con falla hepática. Y en ese contexto, una alternativa es de detección de infección o inflamación es medir la velocidad hemática de sedimentación, cosa que nosotros ya hemos visto y hemos realizado incluso en el laboratorio. Y como principio fundamental de esta técnica se basa en el hecho que los glóbulos rojos presentan una carga neta negativa en su superficie, que corresponde principalmente a la expresión de ácido ciálico o ácido neuramínico. Ácido ciálico, ácido neuramínico, ácido ciálico es lo más frecuente que nosotros utilizamos, pero ambos nombres son homólogos. Y cuando existe inflamación, hay liberación de proteínas de fase aguda y estas proteínas de fase aguda contienen carga positiva, como también algunas citoquinas también tienen carga positiva. Por lo tanto, cuando hay liberación de proteínas de fase aguda, se inactiva esta carga neta, también denominada potencial Z, que mantiene a los glóbulos rojos a una distancia crítica sin que estos se unan. Y es por eso que podemos ver en el microscopio esta monocapa celular, cosa que también hemos visto de manera práctica. Bueno, citoquinas o proteínas inflamatorias agudas o proteínas de fase aguda pueden neutralizar el potencial Z. Y al hacerlo, se favorece la formación de apilamientos de glóbulos rojos o la interacción glóbulo rojo-glóbulo rojo. Y eso hace que cuando se unen dos glóbulos rojos, estos adquieran mayor masa y con la ley de Stokes que ustedes ya conocen, al aumentar la masa, aumenta la gravedad y como esta técnica responde a esta ley de Stokes, donde una de las variables es la gravedad, sedimentan estos glóbulos rojos mucho más rápido. Y por lo tanto tenemos un aumento en la denominada velocidad hemática de sedimentación. Un sistema muy similar a este es el que montamos en el laboratorio y cuando existe una infección, bueno, esto o las moléculas de glóbulos rojos, ahora fusionadas o unidas, sedimentan muchísimo más rápido, aumenta la velocidad hemática de sedimentación. Como valor de referencia de uso pedagógico, me parece que esto también está en la guía de aplicación práctica que les anexé para el laboratorio, utilizamos un valor entre 1 a 10 milímetros por hora, pero deben saber ustedes, esto es de uso pedagógico, lo que deben saber ustedes es que hay diferencias entre hombre y mujer y hay diferencias también según grupo etario.
Entonces, claramente aquí podemos ver algunas VHS normales, pero en pacientes que presentan infección o inflamación, la VHS aumenta de manera dramática, como ustedes lo pueden ver acá, alrededor de 70, y en este caso alrededor de 105. Entonces, la VHS es una alternativa a la medición de proteínas de fase aguda cuando el paciente presenta falla hepática, porque en particular las citoquinas también presentan carga positiva y eventualmente afectan el potencial Z. La técnica que acabamos de ver, que es el método de Western Green y que analizamos también en el laboratorio y que demora 1 hora, es una prueba que puede ser acotada en el tiempo de ejecución utilizando diversos instrumentos hoy disponibles en los laboratorios clínicos. Y para utilizarlos, esos equipos, es necesario tener un tubo especial. Ustedes ven acá un tubo que tiene tapa negra. Y este tubo de tapa negra, que seguramente no lo conocen, conocen el tubo de tapa celeste, conocen el tubo de tapa lila, quizás el de rojo, quizás también conocen el tubo de tapa amarilla. Pero este tubo de tapa negra es un tubo que contiene citrato de sodio como anticoagulante y ustedes realizan una mezcla 1:4, sangre anticoagulante. Por cada 4 partes de sangre lo diluyen con una parte de anticoagulante. Si ustedes se fijan acá, este es el volumen de aforo del tubo y pueden ver que en este tubo tenemos el citrato de sodio. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces lo diferencia, ustedes lo llevan a el volumen total. Entonces, por un lado, se requiere para estos equipos, se requiere un tubo especial. Puede ser este, y también hay otros tipos de tubos muy específicos para el tipo de equipo. En tanto, lo que podemos ver acá es que estos tubos se ponen o se disponen en este equipo cuya determinación la realiza aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Siempre se ha requerido de parte del laboratorio cierta inmediatez en los resultados y bueno, hemos pasado del análisis de una VHS en 1 hora a un análisis de máximo 20 minutos en estos equipos que se denominan equipos Airline. Entonces lo que hacen estos equipos es analizar con una luz LED la sedimentación que ocurre en los primeros minutos y luego realiza una extrapolación a lo que puede ocurrir en 1 hora. Por eso lo determina de esa manera. Tenemos luego este otro equipo, que son de los equipos de la serie Besmatic. Ustedes pueden ver que hay un carrusel de muestras acá, se cargan los tubos en este carrusel. Y luego el carrusel homogeniza las muestras, ¿no? No hay que homogenizarlas como en el caso anterior o en el método manual. El mismo equipo homogeniza las muestras y luego realiza una medición utilizando un tubo o una medición inclinada, no perpendicular al plano del mesón, sino que lo hace a 45 grados o también lo puede hacer a 60 grados. Como lo vimos también en el laboratorio, el dispositivo que tenemos para mantener las VHS estaba en un ángulo de 90 grados, pero también tenía unos adaptadores laterales que podían ejecutar la prueba tanto a 45 grados como a 60 grados. Si se hace eh, a esa inclinación, 45 o 60 grados, nuestros estudios indican que si usted hace la determinación a 45 grados, a los 11 minutos tendría la sedimentación que correspondería a 1 hora. Entonces estos equipos, basados en ese principio, realizan la determinación en 15 minutos. Esto 15 a 20, en este caso 15 minutos. Si ustedes se fijan, estos equipos pueden tener una capacidad de 10 hasta 50 muestras de ingreso continuo. Entonces pueden ingresar una muestra y luego las siguientes no todas tienen que estar dispuestas a la misma vez,
sino que en la medida que ustedes van cargando una muestra en este equipo, va cronometrando los tiempos que requiere de 15 a 20 minutos para la lectura final. Estos equipos son cerrados y por lo tanto requiere de la carga completa o parcial del equipo. Se cierra la tapa y luego ustedes no pueden seguir cargando muestras. La revolución a estos equipos es este equipo que se llama Test One, y aquí está escrito Test One, y que si ustedes se fijan, utiliza un tubo similar al que utilizamos en el hemograma, es decir, no se requiere un tubo especial de citrato de sodio para ejecutar la técnica, sino que es el mismo tubo de hemograma, y al igual como lo usan los contadores hematológicos, tiene un rack donde uno dispone las muestras. Y a razón de 15 muestras, 12 o 10 muestras, dependiendo del tipo de test one o el tipo de equipo también, se denomina roller, algunos más pequeños, pero test one ha venido a revolucionar la ejecución de las VHS porque, por un lado, hay un ahorro en cuanto al tubo, no se requiere un tubo especial, y además porque la determinación la realiza solo en 5 minutos. Más aún, ustedes pueden cargar 3, 4 o 5 racks en el mismo equipo. Y por lo tanto, en un tiempo que es inmejorable, diría yo, hasta esta altura, en 5 minutos ustedes obtienen el dato de la VHS. ¿Cómo opera este equipo? No lo hace por ángulo, no lo hace por lectura LED, sino que hace una comparación de la viscosidad de la sangre y la compara con el agua. Y es la traducción entre viscosidad y VHS que encuentra una correlación y nos informa un parámetro relacionado con la VHS medido indirectamente a través de la viscosidad. Sin embargo, por más que hemos avanzado en la técnica de ejecución de las VHS en un contexto de inflamación o infección, igualmente se requiere un volumen bastante elevado de muestra, y que naturalmente en un recién nacido es imposible lograr 4 o 5 ml solo para la ejecución de la VHS. Y por lo tanto, en recién nacido, cuando el tubo de colección de muestra es solo de 500 microlitros y una fracción de ella, 100 microlitros al menos, van a un contador hematológico para la ejecución del preinforme hematológico, o otros 7 microlitros para la ejecución del frotis sanguíneo y su tinción. El resto de muestra que nos queda es bastante acotado. Y por lo tanto, en los recién nacidos se dispone de estas microsedimentación. Siguen el mismo principio de la técnica de sedimentación clásica, el método de Western Green, pero con un menor volumen. Fíjense acá que se utilizan 60 microlitros de anticoagulante citrato y al cual se agregan 240 microlitros de sangre. Y claro, con un tubo de recién nacido, de hidra de recién nacido de 500 microlitros, bueno, es suficiente para ejecutar la VHS. Por lo tanto, es difícil movernos a equipos de gran automatización cuando todavía tenemos microtécnicas para pacientes recién nacidos o prematuros que debemos como laboratorio también dar respuesta a ese tipo de pacientes. Cuando existe inflamación o infección, es posible observar, es posible observar en los pacientes, no en todos ellos, pero en la gran mayoría de los pacientes, podemos observar este fenómeno que responde a la disposición longitudinal y sobrelapada de al menos 4 glóbulos rojos. Cuando eso ocurre en la zona de lectura, cuando esto ocurre en la zona de lectura, a eso se le denomina rouleau. Y recibe una semi-cuantificación en cruces dependiendo de su intensidad. Por ejemplo, aquí la intensidad del rouleau, casi todos los glóbulos rojos están apilados. Esto sería para mí una intensidad de 3 cruces de rouleau. Lo que acabo de decir es bien importante que ustedes lo entiendan de la siguiente manera. Rouleau es la zona de lectura, porque siempre van a encontrar rouleau
hacia la cabeza del frotis. Entonces, ruló solo en la zona de lectura. Interesantemente, cada vez, y esto también es casi una regla, y casi no hay excepciones a esta regla, es que cada vez que ustedes observen ruló en el frotis sanguíneo, irremediablemente la velocidad de sedimentación se va a encontrar elevada. No así, al revés. Pueden tener ustedes pacientes con velocidad de sedimentación elevada sin ruló. Pues bien, lo que tenemos hasta el momento es que un patógeno ha vulnerado la primera capa de protección de los tejidos más profundos, se ha encontrado con las células centinelas del sistema inmune, macrófagos, células dendríticas, están muy emparentadas entre sí, han podido activar distintos tipos de receptores, al cual le hemos dedicado más tiempo, ahí son los receptores de tipo TOL, y bueno, estos macrófagos han respondido produciendo citoquinas a nivel local y un perfil de citoquinas a nivel local, dependiendo del tipo de patógeno. Estas citoquinas, por su naturaleza, pueden difundir a nivel hepático y producir las proteínas de fase aguda. Por lo tanto, en esta disyuntiva, ¿cuál es la mejor técnica para poder detectar infección o inflamación? Ha de tenerse en cuenta el estado hepático o la funcionalidad hepática del paciente. Sin embargo, en esta imagen que muestro yo acá, vemos que a la primera hora de haber habido un enfrentamiento con un patógeno, aumenta a la primera hora, y con pic en la primera hora aumenta TNF. A las 2 horas aumenta interleuquina 1 y aproximadamente a las 3 horas aumenta la interleuquina 11. Desde este punto de vista, y de acuerdo a lo que estoy mostrando, naturalmente el mejor indicador de infección e inflamación es la cuantificación de citoquinas. Sin embargo, podemos considerar que esta medición de citoquinas no es algo habitual en el laboratorio, por diversas razones. Una de esas razones es el costo. La cuantificación de citoquinas tiene un costo muy elevado. Y por otro lado, el material instrumental que se requiere para la cuantificación de citoquinas también es de alto volumen. Probablemente ustedes ya han tenido contacto con micropipetas digitales, esas pipetas que generalmente y regularmente usamos en el laboratorio, que tienen un sistema de giro y un lector mecánico de cuál es el volumen que está midiendo la micropipeta. Bueno, esas no sirven para este tipo de técnica y se requieren micropipetas digitales. También esas micropipetas digitales son extremadamente caras. Entonces, por esa razón, no utilizamos el perfil de citoquina como en Chile, en países que son menos desarrollados, no se utiliza. Y seguimos utilizando, por ejemplo, la cuantificación de la proteína C reactiva. Y ustedes pueden ver allí, la flecha lo indica, proteína C reactiva con el valor de referencia, pero cuando existe una infección, principalmente bacteriana, porque no se afecta en una infección viral, la proteína C reactiva comienza a aumentar su concentración a partir de las 6 o 12 horas siguientes, comparado con la primera hora de la infección cuando se cuantifica TNF. Entonces es bastante tardío. Y llega a un pic, fíjense ustedes acá, llega a un pic aproximadamente entre las 24 a las 48 horas de iniciada la infección. Y luego se degrada y tiene un tiempo de degradación o de permanencia en circulación de aproximadamente 19 horas. Seguramente, todo esto ustedes lo saben de bioquímica, pero quiero ser yo, o me quiero cerciorar o asegurar de este conocimiento. Luego, y fíjense que de manera muy rápida y aproximadamente a los 11 días disminuye a un mínimo la proteína C reactiva. Entonces, esto tampoco sirve como para poder seguir un proceso crónico de infección o inflamación. No sirve para el proceso agudo y es tardío, y también decae rápidamente a los 11 días, donde tampoco nos servirá para seguir un proceso inflamatorio o infeccioso crónico.
De manera muy similar y con un perfil muy similar de aumento está la proteína amiloide, otra proteína de fase aguda. La pueden ver que está sobre la proteína C reactiva. Y esta sí decae unos días después, aproximadamente a los 21 días, decae a un mínimo, pero ahí ya tenemos aproximadamente casi un mes para poder analizar una infección o inflamación crónica. Lo que sí tiene muy interesante la proteína C reactiva es que si ustedes ven esta escala, está interrumpida y pasa de 2000 a 30.000. El aumento de la proteína C reactiva en una condición infecciosa bacteriana supone un aumento muy dramático de su concentración, y eso es aproximadamente que aumenta más o menos 10.000 veces. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, en términos de sensibilidad, este gran aumento no, o cuando aumenta en esta magnitud, no hay ninguna duda que existe un proceso infeccioso inflamatorio, aunque tardío. Otra proteína de fase aguda que se puede monitorizar es el complemento, pero fíjense ustedes, a diferencia de lo que ocurre con la proteína C reactiva, este gran aumento respecto del valor de referencia, los niveles del complemento aumentan de manera muy poco significativa. Hay un leve aumento que aumenta a un pico máximo en el cuarto día post-infección. Y se mantiene elevada invariablemente hasta los 21 días, es decir, esto podría ser utilizado para el monitoreo de una infección crónica. Pero dado que existe un aumento marginal respecto del valor de referencia, no es muy seguro utilizarlo. Aptoglobina también se ha propuesto como una técnica de monitoreo de la enfermedad crónica, de la infección o inflamación crónica. Tiene un pic a los 7 días, pero se mantiene elevada por sobre el mes. Muy importante entonces para evaluar infección crónica. De la misma forma el fibrinógeno con un pic entre aproximadamente los 7 y los 11 días y se mantiene elevado aproximadamente durante el primer mes. Pero si ustedes se fijan, a diferencia de la proteína C reactiva, los aumentos son bastante poco significativos. La VHS, que es el prototipo de examen con el cual nosotros medimos inflamación en el laboratorio de hematología, fíjense bien que aumenta de manera tardía, llega a un pic a los 7 días, pero se mantiene elevada por más tiempo que la proteína C reactiva. Entonces, desde este punto de vista, y teniendo estos antecedentes de la temporalidad en la expresión y los pics y en qué momento decae completamente estas proteínas de fase aguda, ustedes pueden interpretar a partir de ahora cuál es el mejor indicador para infección aguda, cuál es el mejor indicador para infección crónica y por cuánto tiempo esto se mantiene elevado a fin de evaluar en ese tipo de paciente inflamación aguda o crónica. Una de las curvas que me falta en esta figura es la procalcitonina, que ahora la muestro en color rojo, línea completa. Y acá se muestra que la procalcitonina, que hoy fue muy importante en el contexto de la pandemia, comienza a aumentar a las 2 horas después de la infección. Es decir, tiene una presentación muy similar a la que ocurre con las citoquinas inflamatorias. Y alcanza un pic máximo al primer día de infección. Por lo tanto, específicamente, se estuvo utilizando y se sigue utilizando mucho la procalcitonina como un marcador de infección. Y aumenta tantas veces respecto de su valor basal en términos de la cuantificación de la gravedad de la infección, como lo hace también la proteína C reactiva. En tanto, desde el punto de vista del laboratorio, y la aplicación práctica clínica, la procalcitonina es la molécula prototipo de análisis cuando existe presencia de infección bacteriana principalmente. Aquí muestro, y me parece que es para ya terminando esta primera parte de la clase, aquí muestro un laboratorio español dedicado a la cuantificación de citoquinas. Y ustedes pueden ver acá que en este paciente lo que ha aumentado es la interleuquina 7, interleuquina 8, factor estimulador de colonia de granulocito monocito, interleuquina 4, interleuquina 10 e interleuquina 13.
Por lo tanto, estos laboratorios, nosotros estamos lejos de ello, permiten saber cuál es el perfil de citoquinas que se está analizando y por lo tanto detectar de manera muy precoz un estado de infección o inflamación, que siempre es deseable en cualquier paciente para evitar morbilidad e incluso también mortalidad en los pacientes que consultan, principalmente los servicios de urgencia, más aún si ese paciente que consulta es un paciente pediátrico. ¿Preguntas, muchachos? Recording stopped. ¿Están allí? ¿Están aún ahí? ¿Están aún allí? Sí, profe, aquí estamos. Ah, perfecto. Ya, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no. Ya. Bueno, tengo que hacerle esta pregunta. ¿Sabían esto de la proteína C reactiva? ¿Lo habían ya desarrollado o di la lata? Eso para saber. Entonces, en el próximo curso, dependiendo de lo que me respondan, podría omitir esta clase. ¿Sabían esto de la PCR? ¿De la proteína C reactiva? Yo creo que está bien, profesor. Lo hayamos visto no sirve para reforzar el contenido igual. Ah, maravilloso. ¿Ya? Ah, entonces lo habían visto. La idea es no dar una lata, ¿cierto? Cada vez cuando ya se sabe. Sin embargo, fue Pero una no con clase... tanto detalle, profe, en Ah, todo ya, caso. ya. Ah, ya. Entonces hay un detalle acá que me imagino que logra clarificar muchos aspectos, ¿no? Y logra darle un rol y un estatus a la proteína C reactiva tan criticada, pero que en realidad tiene varios efectos fisiológicos. Como verán, esta clase también tiene un fuerte componente de inmunología, entonces no sé si esta proteína C reactiva, que yo sé que se toca en los cursos de bioquímica, a lo mejor también lo tocaron con los cursos de inmunología. ¿Las moléculas tipo TOL también las reconocen de sus cursos de inmunología? Sí, profe, lo vimos en fundamentos de inmunología. Perfecto, entonces aquí tienen una clase integrada: hematología, bioquímica, complemento, inmunología, sistema inmune. Bien, entonces, ¿qué les parece si vamos a un receso de 15 minutos para un café?